El mar, hermanos, es una de las cosas más impresionantes que Dios ha creado. Ha resultado imposible para la humanidad poder conocer siquiera el 50% del mar. Todavía hay muchas cosas, muchos misterios por resolver y que pues nunca se van a poder resolver. El mar, aparte de ser una creación hermosa del Señor, es intimidante, majestuoso, imponente. Por lo que hay diferentes opiniones y reacciones de las personas hacia el mar. Unos tienen miedo al mar, tienen miedo al océano, al mar, y con mucha razón. Y es que el mar ha sido el autor de millones de muertes alrededor de la historia. Si ustedes recuerdan la historia del Titanic, en 1912, este barco imponente, que hasta el momento era el más grande en la historia, que según sus ingenieros ni siquiera Dios podría hundir. Y en el primer viaje del Titanic, el mar lo destruyó en cuestión de horas, lo hundió completamente en cuestión de horas. Entonces realmente que el miedo al mar es una reacción normal, podríamos decir, de un ser humano, que generalmente lo lleva a alejarse del mar. Hay gente que le tiene miedo al mar y que no quiere tener nada que ver con el mar. Otros lo que sienten por el mar es respeto. Hay unos que dicen, yo sí quiero disfrutar del mar, pero yo le tengo respeto al mar, le tengo respeto al agua, porque es algo imponente, ¿verdad? Es algo en lo que uno fácilmente puede, un lugar en el que uno fácilmente puede morir. Por lo que dicen, yo sí lo voy a disfrutar, me voy a acercar, pero con mucho respeto. Y otros pues son indiferentes al mar, no sienten ni una cosa o la otra. Y de una manera similar, hermanos, cuando las personas están ante la presencia majestuosa, temible del Dios de las Escrituras, también responden de maneras diferentes. Y eso es lo que vamos a ver esta tarde. Vamos a ver 3 tipos de respuestas ante la santidad de Dios. Vamos a ver aquellos que responden con miedo, aquellos que responden con reverencia y aquellos que responden con irrespeto a la santidad de Dios. Y la idea es de que cada uno de nosotros podamos examinarnos cómo estamos respondiendo hoy ante la santidad de Dios. Por lo que les invito a abrir sus Biblias en el libro de 1 de Samuel, capítulo 6. 1 de Samuel, capítulo 6. Y solo recapitulando un poco, hermanos, para poder tener una idea de en dónde estamos parados aquí en el capítulo 6, en el capítulo 4, como estuvimos aprendiendo hace algunas semanas, los israelitas llevan el arca para pelear contra los filisteos ganan y ellos le arrebatan el arca del pacto, que era esta caja de madera cubierta de oro, en donde moraba la presencia del Señor para poder estar cercanos a su pueblo. Entonces los filisteos se llevaron el arca como una especie de trofeo por la victoria que habían conseguido, pero desde el primer día que estuvo el arca en tierras filisteas, la mano poderosa del Señor castigó a los filisteos. Los castigó con tumores, los castigó con plagas de ratas, una especie de plaga bubónica. Y estuvo allí por 7 meses, en los cuales los filisteos no se quisieron arrepentir, empezaron a pasar el arca de una ciudad a otra pensando que pues iba a ser diferente si estaba en otra ciudad, pero no fue así. Al final ellos tuvieron que decir, tenemos que mandar esta arca de regreso a Israel, porque si esta arca permanece aquí, si la presencia del Señor permanece aquí, entonces nos va a destruir a todos. Ya había matado a muchas personas. Entonces ellos tenían que regresar el arca a Israel. Y el capítulo 6, que es lo que vamos a estar estudiando esta tarde, pues es el relato de cómo regresan el arca a Israel. Entonces vamos a ver primeramente los primeros 2 versículos. La primera reacción ante la santidad de Dios que vemos en este capítulo es el miedo. Versículos 1 y 2. Dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Primero vemos entonces que ellos tenían un miedo que los alejaba de Dios.
la reacción de los filisteos ante la santidad de Dios no fue temor, sino que fue miedo. Y es importante hacer esta distinción, hermanos, porque son cosas diferentes. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo que significa es que sí hay un temor que tenemos que tener hacia el Señor. Sí hay un tipo de temor que el Señor nos manda a tenerle. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el miedo y el temor desde una perspectiva bíblica? Pues primeramente el miedo es un sentimiento que nos puede paralizar y nos puede apartar de Dios, así como sucedió con los filisteos. Esta fue la reacción que ellos tuvieron ante las diferentes expresiones de la ira y el furor de Dios. Miedo a la muerte, miedo a la destrucción, miedo a la ira de Dios. Pero este sentimiento no fue uno que los acercó a Dios, no fue uno que los llevó al arrepentimiento, sino que todo lo contrario, fue uno que los hizo alejarse completamente de Dios. El temor, por su parte, cuando es un temor a Dios, es un tipo de miedo que uno le tiene a Dios, pero se refiere a una actitud reverente y respetuosa hacia Dios. Es un reconocimiento de su grandeza, de su autoridad, de su poder, lo cual nos lleva más bien a acercarnos a Dios en arrepentimiento y fe. Nos lleva más bien a querer obedecer su palabra, a querer obedecer sus mandamientos. A diferencia del miedo, el temor a Dios no nos debilita, sino que más bien nos fortalece y nos acerca a Él. Entonces, estos filisteos lo que tuvieron fue un miedo, porque en 7 meses que el arca estuvo allí, en 7 meses que la presencia de Dios estuvo entre ellos, los hirió con muchos tumores, con muchas enfermedades, y hubo gran mortandad entre el pueblo. Pero ellos, ese temor que tuvieron, ese miedo, los llevó a decir: vamos a enviar de regreso el arca a Israel, porque preferimos enviarla a arrepentirnos. Ellos se pudieron haber arrepentido y el castigo de Dios iba a cesar, pero el miedo que ellos tuvieron los hizo alejar el arca de Dios. Y en estos primeros 12 versículos veremos cómo el miedo ante la santidad de Dios los llevó a idear una estrategia para mandar de regreso el arca de Dios a Israel. En el versículo 2 vemos que los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos para consultarles a ver qué podían hacer. Obviamente estos sacerdotes eran los sacerdotes de su dios Dagón. Claramente estas no eran las personas más adecuadas para dar un consejo bíblico en cómo apaciguar la ira de Dios. Pero pues eso es lo que ellos tenían. De todas maneras, dentro del razonamiento humano, pues sí les dieron un consejo para tratar de apaciguar la ira de Dios. Lo vemos en el versículo 3. Dice: ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros sus manos. Los sacerdotes filisteos entonces tuvieron el suficiente sentido común como para saber que habían ofendido al Señor, y que la razón de la destrucción en la ciudad de Filisteas era que el Señor estaba ofendido a causa de su pecado y su idolatría. Por lo tanto, supieron que debían hacer algo para expresar su pena y arrepentimiento delante de Jehová, y de esa manera poder apaciguar o calmar su ira en contra de ellos. Obviamente este no era un arrepentimiento genuino que los pudiera llevar a la salvación. Sabemos que hay 2 tipos de arrepentimiento: aquel que es como un tipo de remordimiento con miedo a las consecuencias de lo que pueda suceder a causa de nuestro pecado, y aquel arrepentimiento que nos lleva a la salvación, que nos lleva a pedir perdón por nuestros pecados. Pero lo único que los filisteos querían era que la ira de Dios cesara, era que el castigo de Dios sobre sus pueblos parara. Ellos no querían tener nada que ver con el Dios de Israel, ellos solo querían que Él se alejara de ellos. Entonces por esto ellos reciben el consejo de hacer ofrendas para que el Señor los perdone. Por lo que el consejo fue no solamente enviar el arca de vuelta, sino que le pagaran expiación. Expiación, esta palabra expiación significa eliminar la culpa de un pecado por medio de algo o alguien más, para que uno ya no tenga la culpa sobre sí. De esa manera entonces el Señor quitaría su mano dura sobre ellos. De esa manera podrían apaciguar la ira de Dios.
¿Y qué fue lo que les aconsejaron que mandaran junto al arca como expiación por la ofensa? Lo vemos en los versículos 4 al 6. Dice, y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Primeramente, aunque la intención de apaciguar la ira de Dios era correcta, es decir, que no solamente podrían enviar el arca de regreso a Israel, era notorio que estos sacerdotes paganos y adivinos no tenían ni siquiera el conocimiento más básico de las Escrituras, de la ley de Moisés. Porque de acuerdo a la ley, el Señor nunca solicitó objetos de oro o plata para expiación de los pecados. Lo que sí solicitó eran sacrificios de animales, la sangre derramada de un animal. Y esta sangre era una representación de la sangre preciosa del Cordero sin mancha, nuestro Señor Jesucristo, quien iba a ser el sacrificio perfecto y total, que vendría a ser una expiación final por nuestros pecados. Esto lo vemos en Levítico 5:15. Levítico 5:15 dice, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio del pecado, y será perdonado. Esta era la manera, estos eran los sacrificios que el Señor quería y demandaba para expiación o perdón de los pecados. Pero lo que ellos recomendaron que hicieran era que conforme a cada uno de los príncipes de las 5 ciudades principales de los filisteos, ellos hicieran una figura de un tumor, representando los tumores que el Señor había mandado, y una figura de un ratón, representando aquellos animales que causaron estos tumores, para que, de alguna manera simbólica, el Señor perdonara cada una de estas ciudades en donde el arca había pasado. Pero tampoco sabían que los tumores era una enfermedad de piel considerada inmunda en el pueblo judío, de acuerdo a Levítico 13, y que las ratas también eran un animal considerado inmundo, de acuerdo a Levítico 11:29. Además de esto, el Señor prohibió hacer imágenes para el culto, ahí en el segundo mandamiento. Por otro lado, los sacrificios al Señor no se podían hacer lejos del tabernáculo. Tampoco, o sea que por todos lados estos sacerdotes de Dagón y estos adivinos andaban perdidos. No sabían cómo se apaciguaba la ira de Dios. No sabían qué era lo que Él mandaba para hacer estos sacrificios. Solo querían deshacerse del arca. Así que hicieron su plan según su propia sabiduría. Y lo que estos adivinos y sacerdotes les aconsejaron hacer es que por medio de estos sacrificios dieran gloria al Dios de Israel, para que quizás Él perdonara a ellos, perdonara a sus dioses y perdonara a su tierra. Y aquí nos está refiriendo a dar gloria a Dios como los creyentes les damos gloria. Los creyentes damos gloria a Dios, que atribuimos a Él todo el poder, el honor, la majestad, la santidad, y que nos rendimos delante de Él en adoración por quién es Él. A lo que se estaba refiriendo los sacerdotes que le dieran gloria a Dios era que reconocieran que el juicio que había caído sobre ellos era de Dios, venía de Dios, que reconocieran por lo menos su poder, y de esa manera el Señor los iba a perdonar. Este era su único objetivo. Lo único que los llevó a esto fue el miedo que le tenían a Dios y lo que Él podía hacer con ellos. Por eso en el versículo 6 instan a los filisteos a no endurecer su corazón, así como lo hicieron los egipcios y el faraón. Dice el versículo 6, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y faraón endurecieron su corazón?
después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. El consejo fue, recuerden lo que sucedió en Egipto. El Señor trajo plagas, el Señor los destruyó. No endurezcan su corazón, así como lo hicieron ellos, que no querían dejar salir a Israel. Manden el arca de regreso. Manden el arca de regreso y tal vez Él los perdona. Entonces decidieron mandar el arca de regreso, y en los versículos 7 al 12 vamos a ver la estrategia que utilizaron para mandarla de regreso. Versículos 7 al 12 dice: haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas el carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas y a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y las dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. De alguna manera, los filisteos querían verificar y estar 100% seguros que esta plaga era obra del Señor. Y ellos ya lo habían reconocido. Habían suficientes pruebas de que esto había sido el Señor. Pero un corazón incrédulo, hermanos, el corazón que no se quiere rendir al Señor, siempre intentará atribuir las obras de Dios a la casualidad, al accidente o a la suerte. Por lo que idearon un experimento para comprobar si esto realmente era del Señor o no. Y los filisteos podrían ser idólatras, podían ser necios, pero eran inteligentes. Idearon un plan de manera que, de salir como ellos esperaban, ellos iban a estar 100% seguros que esto había sido mano del Señor o no. ¿Cuál era el plan? Pues el plan era construir un carro nuevo, una carreta nueva de madera, y para jalarlas pondrían a 2 vacas, pero no eran vacas cualquiera, eran vacas en quien nunca se hubiera puesto un yugo, es decir, vacas que nunca habían cargado una carreta, nunca habían estado al lado de otra vaca llevando una carreta. La otra característica era que estas vacas debían estar criando, o sea que tenían que tener terneritos recién nacidos. Entonces en esta carreta pondrían el arca del pacto, y al lado pondrían una caja que iba a contener las figuras de oro que ellos habían hecho para la expiación, para apaciguar la ira de Dios. Y las iban a mandar solitas, sin alguien que las guiara. Porque si ellas llegaban a Bet-Semes, que era una ciudad cercana judía, entonces eso significaba que esto sí había sido mano de Dios. Si ellas se desviaban por otro camino, significaba que solamente había sido un accidente. Ahora, ¿cuáles eran las probabilidades de que estas 2 vacas se pusieran de acuerdo y que caminaran juntas hacia Bet-Semes? Ninguna. Era casi imposible. ¿Por qué? Porque 2 vacas en quien nunca se había puesto yugo, era difícil que se pusieran de acuerdo la una y la otra, especialmente si no había alguien que las guiara y quien las arriara. Era casi imposible. Por encima de esto, les iban a poner cerca a los terneritos, que ellas estaban amamantando, para que su instinto maternal las hiciera querer regresar con sus crías y no ir. Entonces, por todos lados, estas vacas no iban a ir juntas. Es más, era bien poco probable que siquiera arrancaran la carreta. Peor, que iban a andar 10 kilómetros hasta llegar y subir el valle hasta llegar a Bet-Semes. Pues lo hicieron así, pusieron a las 2 vacas juntas, en el carro pusieron también el arca del pacto y la caja con las ofrendas, y las dejaron ir solas, a ver qué sucedía. Pues sí sucedió de esa manera. Las 2 vacas dice que iban bramando,
de pronto porque habían dejado a sus ternerizos atrás, pero que no se desviaron ni a la izquierda ni a la derecha. Ellas caminaron juntas, aunque nunca habían ido juntas, aunque nunca se les había puesto un yugo, llegaron hasta Bet-Semes, algo que parecía imposible. Pero esta era la prueba que los filisteos necesitaban para darse cuenta que realmente esto había sido mano de Dios. Y dice que los príncipes filisteos iban detrás de las vacas hasta poder ver que llegaron allá y poder ellos darse cuenta que realmente esto había sido mano de Dios. Ya no les quedaba ninguna duda que esto había sido la mano poderosa de Dios. Y finalmente habían logrado su objetivo. Se habían deshecho del arca del pacto, de la presencia de Dios, de su santidad. ¿Y qué fue lo que los llevó a tomar esta decisión? El miedo a las consecuencias, el miedo al estar ante la presencia, ante la santidad de Dios, sin querer arrepentirse, ya que esto iba a traer condenación y juicio a sus vidas. De alguna manera pensaron que podían deshacerse del Dios vivo, y de pronto momentáneamente podían deshacerse del Dios vivo, pero a la larga ellos iban a recibir una condenación mayor, y esta condenación sería eterna. Ellos reaccionaron con miedo ante la santidad, el poder, la presencia de Dios. En vez de reconocer que Él era el Dios todopoderoso, ante quien se tenían que postrar y ante quien tenían que adorar, ese miedo a su santidad los llevó más bien a alejarlo. Hermano, yo te pregunto hoy, ¿tienes miedo de Dios? Si no conoces el perdón de Dios a través de Cristo, entonces todavía estás bajo el juicio de Dios y sí debes tener miedo de lo que viene después por rechazar la gracia de Dios. Pero si simplemente sigues teniendo miedo a Dios, seguirás alejado y nunca estarás cerca de Él. Nunca obtendrás el perdón de tus pecados. Entonces, ¿qué debes hacer si el miedo a Dios es lo que gobierna tu vida? Pues hay una actitud diferente que debemos tomar hacia Dios y es pasar del miedo a la reverencia. Es la segunda respuesta que vemos en este capítulo. Responder a la santidad de Dios con reverencia. Dice el versículo 13, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. La reverencia a la santidad de Dios causó en los de Bet-Semes que se gozaran ante la presencia del Señor. Cuando ellos vieron que el arca llegó a su ciudad, los que eran de allí, dice que estaban segando el trigo en el valle, ya que era temporada de cosecha, entre los meses de mayo y junio. Y cuando era temporada de cosecha, ellos debían trabajar de sol a sol para cosechar suficiente para cuando la cosecha se acabara y tuvieran suficiente para el resto del año. Ellos no podían perder nada de tiempo durante el día, pero ellos, en cuanto vieron el arca, pararon lo que estaban haciendo. Dejaron de trabajar y recibieron el arca con gozo, porque en este momento para ellos nada fue más importante que la presencia del Señor había regresado para estar en medio de ellos. Ellos mostraron que el Señor era lo más importante en sus vidas, porque dejaron todo lo que estaban haciendo, que era muy importante, para recibir de regreso el arca del pacto. Esto es reverencia ante la santidad de Dios, lejos de tener un miedo que los aleja de su presencia, como hicieron los filisteos. Los betsemitas se gozaron ante la presencia del Señor, y su gozo era tanto, ellos fueron tan reverentes ante la santidad de Dios que hicieron sacrificios al Señor. Dice el versículo 14, y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y Bet-Semes era una ciudad ubicada a 38 kilómetros al oeste de Jerusalén. Era una ciudad levítica y era una ciudad fronteriza con los filisteos. Por eso los filisteos escogieron esta ciudad que estaba cercana a ellos para regresar el arca. Y era la ciudad en donde moraban pues la mayoría de los levitas. Entonces el arca paró donde había una gran piedra, dice el texto que en un campo que había pertenecido a Josué. Y cuando el arca llegó, dice que cortaron la madera del carro para utilizarla como un iniciador de fuego, y las vacas que venían trayendo o jalando esta carreta,
las ofrecieron en holocausto a Jehová. Un holocausto es un sacrificio de un animal, ¿verdad? Entonces ofrecieron a las 2 vaquitas como holocausto al Señor. Y es que el Señor en su ley, hermanos, mandó al pueblo de Israel a hacer sacrificios para enseñarles a ellos que nadie se podía acercar a Él por sus propios medios, por sí mismos. Para que ellos pudieran darse cuenta que a causa de su pecado, ellos no podían venir delante de la presencia del Señor así nomás, ya que Dios es un Dios santo y el hombre es pecador. Y todos los sacrificios que hacían, aunque ellos en este momento no lo entendieran completamente, solamente apuntaban al sacrificio perfecto y total por nuestros pecados que iba a ser el Señor Jesucristo. Y es por medio del Señor Jesucristo, hermanos, que nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Es por Jesucristo que nosotros tenemos acceso al Padre. En aquel tiempo ellos tenían que hacer sacrificios para poder acercarse al Señor. Tenían que hacer holocaustos a causa de su pecado, pero nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados por medio del sacrificio perfecto y final. De manera que nosotros ya no tenemos que hacer más sacrificios para acercarnos al Señor, pero sí tenemos que acercarnos a Dios por medio del sacrificio perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es que hoy hay personas que quieren acercarse a Dios o quieren encontrar a Dios fuera de la persona del Señor Jesucristo. Hay religiones monoteístas que creen, según ellos, en el Dios de las Escrituras, pero no creen en Jesús como el Hijo de Dios. Y pretenden de esta manera acercarse a Dios despreciando al Hijo. Cuando el Señor dejó claro en su palabra que la única manera de acercarse a Él es a través de su Hijo Jesucristo. Es la única manera. En el Antiguo Testamento, todos los sacrificios, los holocaustos que ellos quemaban para sacrificio al Señor, era solamente esperando la venida del sacrificio, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo, quien es quien nos da hoy el acceso, la entrada al Padre. Por eso ellos quemaron holocaustos. Sabían que era la única manera, especialmente porque habían pecado ante el Señor al haber sacado el arca del tabernáculo. Ellos sabían que tenían que presentar sacrificios para poder estar de nuevo delante de la presencia del Señor. Ellos también mostraron reverencia a la santidad de Dios obedeciendo su ley, su palabra. Dice el versículo 15, y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová. ¿En qué obedecieron ellos la palabra del Señor? Pues de acuerdo a Números 4, del 1 al 6, solamente los levitas podían tomar el arca del pacto. Solamente ellos la podían tomar. Ellos eran los únicos autorizados, ya que ellos fueron la tribu destinada a servir al Señor en el tabernáculo, por lo que solamente ellos podían tocar el arca. Es importante también aclarar que no podían tocar el arca con sus manos. El arca tenía anillos en cada una de las esquinas, en donde introducían una vara por medio de las cuales cargarían el arca, para no tener que tocar con sus manos inmundas aquella caja que contenía la presencia del Señor. Otra manera en que obedecieron la ley de Dios es que ellos no ofrecieron como sacrificios las joyas de las figuras de oro que habían mandado los filisteos. Los filisteos las mandaron para que ofrecieran sacrificios para expiación del pecado de ellos. Pero ellos sabían, de acuerdo a la ley, que el Señor no pedía sacrificios de figuras de oro. El Señor pedía holocaustos, la sangre de los animales. Y esto fue lo que ellos hicieron. Ellos sacrificaron y presentaron como ofrenda por la expiación, no las figuras que los filisteos habían mandado, porque dicen que las pusieron en la piedra. Las dejaron ahí y mataron a las vacas, y eso fue lo que ofrecieron como holocaustos. Obediencia a la palabra de Dios. Esto mostró que ellos sí reverenciaban la santidad de Dios. Y eso es lo que la palabra se refiere con el temor al Señor. No significa tener un miedo a Dios
que lo aleje de nosotros, sino más bien acercarnos a Él en reverencia a través de los sacrificios que Él ha mandado. Y en el caso de nosotros, a través del sacrificio mayor, del sacrificio superior, nuestro Señor Jesucristo. Es lo que vemos en Hebreos 10:19. Hebreos 10:19 al 22 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró por nosotros, para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Aquellos que le tienen miedo a la santidad de Dios lo alejan, pero aquellos que tienen reverencia a su santidad le reciben con gozo y como el Señor lo ha mandado. Dice los versículos 16 al 18: cuando vieron eso, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gad 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces los 5 príncipes de los filisteos, al ver que todo había sucedido como ellos pensaban, volvieron a Ecrón ese mismo día. Pues ellos habían querido asegurarse que ellos ya no iban a recibir de regreso el arca y que ya no iban a seguir teniendo o sufriendo las consecuencias de la ira de Dios. Momentáneamente el Señor no los iba a castigar por los momentos, pero más adelante, a causa de su rebeldía e idolatría, el Señor sigue castigando una y otra vez al pueblo filisteo. Pero en este caso, el Señor quiere lidiar con su pueblo, con Israel, ya que aunque algunos respondieron con reverencia ante la santidad de Dios, otros respondieron con irrespeto, que es la tercera y última respuesta que vemos ante la santidad de Dios en este texto. Versículos 19 al 21. Dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla con nosotros. Entonces, después de que muchos en Bet-Semes respondieron ante la santidad de Dios con reverencia, otros profanaron la santidad de Dios con irrespeto. Y esto lo que hizo fue provocar la ira del Señor. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Dice que miraron adentro del arca de Jehová. Recordemos que el arca de Jehová era una especie de caja de madera que tenía una tapa, y allí adentro moraba la presencia del Señor. Pero a alguien se le ocurrió abrirla para ver dentro del arca de Jehová, cuando esto estaba completamente prohibido. Esto solo lo podía hacer el sumo sacerdote una vez al año. Pero a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir: bueno, nosotros también somos dignos de ver qué hay adentro del arca de Jehová, donde mora la presencia del Señor. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Dice que murieron 70 personas. El texto en la Reina Valera dice que fueron 50,070 personas. Pero la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que este es un error de traducción. Si ustedes buscan la mayoría de las diferentes traducciones, tanto en inglés como en español, no dice 50,070, dicen solamente 70 personas. Algunos piensan que el 50,000 se agregó ahí porque de pronto fue la cantidad de personas que murieron en las ciudades filisteas. Pero aquí las personas que vieron dentro del arca fueron 70 personas. Aún así, 70 personas, hermanos, es mucha gente. Es mucha gente que murió en ese instante. Y así como hablábamos la semana pasada, que podríamos pensar que Dios en el Antiguo Testamento pareciera ser un Dios muy enojado, un Dios muy cruel.
por la destrucción que trajo a la ciudad de Filisteas y por esto que sucede en este momento. De la misma manera podríamos pensar o considerar nuestra definición de la santidad de Dios. Y debemos considerar también cuán pecadores e inmundos pensamos nosotros que somos. Porque si nosotros pensamos que Dios fue muy duro al matar 70 personas por haber profanado su santidad, entonces de pronto pensamos muy poco de la santidad de Dios o pensamos mucho de nosotros. Pensamos tal vez que no somos tan malos como para que el Señor haga algo de esa magnitud. Una de las historias que mejor representa la santidad de Dios es la historia de Usa. La historia de Usa en 2 de Samuel 6, y solo voy a leer 3 versículos. Dice: David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Ellos iban cargando el arca del pacto y los bueyes se tropezaron y el arca se iba a caer. Entonces Usa lo que hace es que extiende su mano para que el arca no caiga en el suelo y no se ensucie con la tierra. Y uno podría pensar, bueno, pero más bien lo que Usa hizo fue bueno. O sea, él no quería que el arca se ensuciara. Más bien era digno de elogio lo que él hizo, ¿no es así? Pero realmente que el Señor ya había dado instrucciones claras que nadie podía tocar el arca con sus manos. ¿Por qué? Porque era preferible que el arca cayera a la tierra a que fueran tocadas con las manos inmundas, pecadoras de cualquier hombre, en este caso Usa. ¿Qué fue lo que pensó él de pronto? Que su mano era más digna de tocar el arca que el polvo. Y por eso él murió. Por la arrogancia de pensar que él era más digno que el polvo. Profanó la santidad de Dios, desobedeció sus mandamientos. Vemos también una respuesta similar de Dios ante los sacrificios hechos por Nadab y Abiú. Lo estuvimos leyendo en la lectura bíblica. Ellos presentaron un fuego extraño, se pusieron creativos, dijeron, bueno, lo que el Señor nos manda de pronto no es lo mejor, ofrezcámosle otra ofrenda, otro tipo de fuego y tal vez le agrade más. Pero el Señor ya había sido claro en qué tipo de fuego debían ofrecerles, qué tipo de incienso. Y ellos decidieron hacer uno diferente, por lo que en ese momento fueron consumidos inmediatamente delante de su padre Aarón. Y miren lo que el Señor le dice a Aarón en el versículo 3 de Levítico 10. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor dijo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. El Señor quería explicarle a Aarón, que acababa de ver a sus 2 hijos ser consumidos, por qué habían muerto. Porque no tuvieron en cuenta la santidad de Dios. Y el Señor le dijo: como santo seré tratado. Y ellos no me trataron como santo, entonces por eso ellos murieron. Por eso ellos fueron consumidos en ese momento. En otras palabras, el Señor le estaba explicando a Aarón y tratándolo de alguna manera que él comprendiera por qué habían muerto sus hijos. Y esto fue exactamente lo que sucedió con estos 70 israelitas. Tuvieron en poco la santidad de Dios. Sabían perfectamente que no podían ver dentro del arca, porque esto sería una profanación ante su santidad, y aún así decidieron hacerlo. Y por eso murieron. Los filisteos, hermanos, no conocían la ley de Dios. Ellos tocaron el arca con sus manos, la subieron a una carreta, la mandaron junto a figuras de oro que no eran aceptables delante de Dios, pero ellos no conocían la ley. De alguna manera ellos eran ignorantes, pero los judíos sí conocían la ley. Ellos sí sabían de que ni siquiera podían tocar el arca, peor ver dentro de lo que había dentro. Y por eso ellos fueron muertos. Fueron muertos. Y esto lo que trajo fue mucho dolor al pueblo. Dice que la reacción del pueblo fue que lloraron porque el Señor había traído gran mortandad
70 personas muriendo de un solo, hermanos, es gran mortandad. Y es que el irrespeto a la santidad de Dios, hermanos, siempre va a traer consecuencias a la vida de nosotros, porque es un pecado grave. Y estas consecuencias muchas veces nos van a afectar a nosotros, pero también a las personas a nuestro alrededor. Esto fue lo que pasó con Acán. Estuvimos estudiando el año pasado en Josué capítulo 7 el pecado de Acán, la desobediencia de Acán, que no trajo consecuencias solamente para él y su familia, sino para todo el pueblo. Mientras él no confesara, el pueblo iba a perder sus batallas. Y esto fue lo que sucedió con los betsemitas. Hubo gran dolor a causa de que algunos de ellos profanaron la santidad de Dios. Y los de Bet-Semes, al ver lo que había sucedido, quisieron hacer lo mismo que hicieron los filisteos, alejar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no querían cambiar. No querían cambiar, dice el versículo 20. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Ellos reconocieron una verdad muy importante, y esta verdad es que Dios era un Dios santo. ¿Y quién podía estar delante de él? La ira de Dios para con los que vieron adentro del arca les dio a ellos una mejor idea de quién era Dios, de su santidad. Pero eso no les debería haber llevado a tener un miedo similar al de los filisteos, sino más bien a rendirse al Señor, a pedir perdón al Señor por el pecado que habían cometido los demás y asegurarse que ellos no fueran nunca a profanar la santidad de Dios. Pero no fue lo que hicieron. Dice: ¿a quién subirá desde nosotros? Otra versión dice: ¿a dónde podemos enviar el arca para que no se encuentre más entre nosotros? Lo mismo que quisieron hacer los filisteos al presentarse, al verse confrontados ante la santidad de Dios. Y dice que llamaron a los de Kiriat Jearim para que vinieran a traerla. Ellos la vinieron a traer, la llevaron a donde ellos, y dice la palabra que su pueblo fue bendecido todo el tiempo que el arca estuvo entre ellos, porque ellos sí reverenciaron el arca, la presencia del Señor. Pero no fue el caso de Bet-Semes, porque no tuvieron esta misma actitud. Está bien que ellos hayan reconocido la santidad de Dios, pero eso lo puede reconocer un incrédulo, hermanos. Un incrédulo puede reconocerlo. Los filisteos lo reconocieron, pero lo alejaron. Se alejaron completamente de él. Esto los tuvo que haber llevado a ellos a querer cambiar. Porque aunque Dios es un Dios santo, sí hay una manera en que podemos estar delante de su presencia. Primeramente, solo podemos por medio de Jesucristo. Y una vez que estamos en Cristo, la única manera que podemos estar ante su santidad es si nosotros somos santos también. Si nosotros habemos confesado nuestros pecados, si nosotros habemos confesado nuestras ofensas delante del Señor. Isaías 57:15 dice: porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. El Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y yo, cuando estudiaba este pasaje, hermanos, se me vino a la mente el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, cuando el Señor lo llamó, que el apóstol Pedro estaba pescando, no logró pescar nada, y Jesús viene y le dice: echa la red al mar. Y él le dice: Señor, pero he estado toda la noche intentando y no he logrado tener ningún tipo de resultado. Y el Señor le dice: échala. La echó, y dice que tenía tantos peces que se hundía la barca. Y cuando Pedro vio esto, miren cómo reaccionó en Lucas 5:8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. En ese momento Pedro fue confrontado con el poder, la majestad, la santidad de Jesús. Y si bien es cierto, él le dijo:
Señor, apártame porque yo soy pecador, no lo hizo para alejar a Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Porque Pedro lo siguió hasta el final de sus días. Dio su vida por el Señor Jesús. Lo que lo llevó a Pedro a darse cuenta de su pecado es saber delante de quién estaba y cuál era la actitud que tenía que tener ante el Dios Todopoderoso que estaba enfrente de él. Una actitud de reverencia, una actitud de obediencia, una actitud en santidad y pureza. Y es la misma actitud que el Señor nos llama a tener a nosotros también. Los de Bet-Semes, a causa de su irreverencia a la santidad de Dios, lo que hicieron fue alejar al Señor. En vez de arrepentirse, reaccionaron igual que los paganos, los filisteos. Hermanos, yo pienso que hoy nosotros no tenemos el arca del pacto entre nosotros, ¿verdad? No vamos a profanar la santidad de Dios viendo adentro del arca o tocando el arca, pero sí hay maneras en que nosotros podemos ser irreverentes ante la santidad de Dios. Una es cuando desobedecemos la palabra de Dios, ya que la palabra, por ser inspiración de Dios, es santa. Cuando desobedecemos su palabra, entonces estamos irrespetando su santidad. Cuando David pecó, cuando cometió adulterio con Betsabé y mató a Urías, Natán, cuando lo confronta, le dice lo siguiente, en 2 de Samuel 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dice que Natán lo reprendió porque despreció la palabra de Dios, la tuvo por poco. Fue irreverente a la santidad de Dios a causa de su pecado. Otra manera en que somos irreverentes a la santidad de Dios es cuando tomamos la Santa Cena indignamente. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta hoy que vamos a tomar la Santa Cena. Cuando no queremos arrepentirnos de nuestro pecado y aún así queremos participar de la cena, o cuando no queremos participar porque no queremos confesar nuestro pecado, porque queremos seguir abrazando el pecado. Eso es una manera de ser irreverentes ante la santidad del Señor. Que ninguno hoy, hermanos, tome la cena de esa manera. Pero la manera principal en que una persona irrespeta la santidad de Dios es rechazando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice Hebreos 10:28. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios envió a su Hijo como sacrificio santo por nuestros pecados. ¿Qué mayor irrespeto a su santidad que rechazar a su Hijo, quien ofrece gratuitamente el perdón de pecados por medio de su sangre derramada en la cruz? Por eso, si hoy estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo, si has rechazado ese perdón de pecados gratuito que viene por medio de Jesucristo, hoy es el día en que te arrepientas. No tengas más miedo de la santidad de Dios, sino ten reverencia y ven en arrepentimiento y fe. Y Él te perdonará de tus pecados para que puedas tener paz con Dios. Como conclusión, hermanos, quiero preguntarte, ¿cuál es tu respuesta hoy a la santidad de Dios? Si es miedo lo que tienes, lo único que vas a hacer es alejar a Dios. Es alejar a Dios. Y en algún momento su ira estará sobre tu cabeza. Pero si no tienes un temor reverente, vas a irrespetar la santidad de Dios y lo vas a provocar a ira. Por lo que nuestra única respuesta ante la santidad de Dios debe ser reverencia y respeto. Reconocer que Él es Dios, someternos a su señorío, reconocer su santidad y acercarnos a Él en adoración, habiendo confesado nuestro pecado. Aquellos que le tienen miedo lo alejan. Los que lo irrespetan provocan su ira, pero los que lo reverencian lo reciben con gozo y viven para Él. Y esa es la manera en que debemos vivir, hermanos, reverenciando al Señor ante su santidad, su majestad. El Señor nos ayude a vivir de esta manera. Vamos a orar.